Amén. Qué hermosa alabanza, ¿verdad? Que nos conecta con Dios. Podemos sentir su presencia. Él es omnipresente y siempre está en nuestras vidas, hermanos. Buenos días, la verdad, me da gusto verlos a todos conectados. Es una bendición y gozo esta mañana compartir la palabra de Dios en esta serie que seguimos, una iglesia conforme el corazón de Dios, que me ha parecido muy interesante para los días de hoy, los días que estamos viviendo. Mire, hemos escuchado varios predicadores y sé que Dios ha hablado al corazón en una forma muy particular en cada uno, pero esta mañana veremos un tema muy controversial, que este tema en verdad ha hecho mucho daño dentro de las iglesias y aún fuera de él. Se titula este tema, el legalismo dentro del pueblo de Dios. Es muy dado el ser humano a implementar ese legalismo que a veces no está fundamentado en principios bíblicos, pero déjeme leerle una ilustración que me gusta y que va a abrir el panorama de lo que vamos a estar diciendo. Tres ministros, dice, conversaban acerca de la oración en general. ¿Y cuál sería la postura más eficaz para orar? Mientras ellos hablaban, un albañil que hacía reparaciones en la casa de uno de ellos estaba escuchando. Uno de ellos decía, uno de los ministros, la clave está en las manos, fíjense. Él unía sus manos y elevaba en un gesto de adoración. El segundo dijo, ¿sabes qué? No. La clave está en doblar las rodillas. El tercero dijo, ustedes están mal, definitivamente. La clave es postrarse y estar así en el suelo. En ese momento el albañil ya no aguantó más y le dice, ¿sabe? He experimentado que el momento más efectivo para orar, para mí, fue aquel día que pendía colgado de cabeza abajo de un andamio a 20 metros de altura a causa de que se rompió una parte del andamio. Dijo él, nunca jamás oré más ferviente y sinceramente. ¿Sabe? Nací de nuevo en la primera iglesia bautista en la ciudad de Ensenada. Y mire, como todo buen bautista, hay cosas muy buenas, pero hay cosas también que caen en el legalismo, las cuales no hay apoyo bíblico. Yo recuerdo que en mis primeros meses de creyente, hermanos, en la iglesia no era permitida tocar la guitarra, la batería menos. Eran instrumentos que casi los satanizaron en una forma. Yo decía, oye, pero eso ¿por qué? Si son instrumentos del Señor, ¿cómo es posible, no? Mire, es muy fácil adoptar pensamientos humanos dentro de la iglesia, posturas, creencias que hacemos una ley, la cual nada tiene que ver con principios bíblicos y que hacemos de ellos una doctrina sin fundamento ni postura bíblica, pero todo mundo toma parte o ha tomado parte de esto. Dentro de las conductas, hermanos, que pueden sofocar al pueblo de Dios está la actitud legalista, que tanto daño hizo en las iglesias en la antigüedad y que hoy en día también lo está haciendo. La actitud legalista, escuche esto, es el resultado de la inmadurez tanto espiritual como emocional y se evidencia en las personas que adoptaron un código de comportamiento por medio del cual miden a todo el mundo, fíjese, y descalifican a aquellos que no se conforman a su estándar. Esto es triste, pero es una realidad. Lo que solemos ver en la vida de legalistas son falsificaciones del verdadero fruto del espíritu, un apego a las reglas que producen un comportamiento visible que no corresponden con la actitud del corazón, sobre todo que con frecuencia está lleno de juicio, de condenación, de crítica, de intolerancia, de división, de falta de amor hacia los demás. Cuando el conocimiento de la palabra de Dios no va acompañado, hermanos, de la mansedumbre y la humildad de Cristo, ese conocimiento puede derivar hacia una conducta legalista y eso se debe a que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que quiero llevarte a que analicemos el primer punto y veamos de dónde viene este legalismo y que ha permeado en muchas iglesias hasta el día de hoy. Acompáñenme a ver, primeramente, el legalismo dentro de la iglesia primitiva. Vamos a estar tocando estos dos pasajes de Hechos y Gálatas también.
¿sí? Mire, Lucas aquí, el autor de Hechos, registra en su libro el hecho de que había en la iglesia de Jerusalén algunos hermanos con demasiado orgullo religioso. Fíjese, creían que era indispensable las obras de la ley de su padre Moisés para la salvación. Y Pablo y Bernabé tienen que intervenir y aclararles que Jesús lo cambió todo. El hombre no puede añadir nada a su obra. Nada podemos añadir en ningún momento. Si cambiamos la diapositiva, por favor. Jesús lo cambia todo por completo. En esta parte es muy importante. Mire, vamos a leer el versículo 1 de Hechos 15, el versículo 1, 2 y el 7. Quiero que vaya poniendo atención cómo se dio legalismo. Para ellos la obra de Cristo no fue suficiente. Tenían que todavía tomar las obras de la ley y Pablo les dice, ¿saben qué? Eso no es correcto. Veamos el versículo 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis lo que le fue dado a Moisés como esa señal, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos insistían en que la circuncisión era esencial, hermanos, para la justificación, de presentarnos justos. No es correcto. Era como decir, sí es bueno haber creído en Cristo, pero, ¿saben? Deben de seguir tal ritual de la ley. Sí está bien la salvación, pero tienen que adoptar esto. Y Pablo les dice, y Bernabé, ¿saben que eso no es posible? Era una imposición de la ley, ya no era posible, puesto que ahora estaban bajo la gracia de Cristo. Jesús era suficiente. Los ritos de la ley fueron dados a Moisés en su tiempo. Muchos hermanos que eran gentiles, ¿sí?, se habían convertido al Señor, pero en la mente de los judíos, hermanos, de muchos de ellos, existía una segunda condición para la salvación, además de la fe, decían ellos, misma que creían necesaria para todos los gentiles. Eso era legalismo. Sí está bien haber creído, pero tienes que guardar las obras de la ley. Les estaban imponiendo algo que no era correcto, el ritual de la ley. Versículo 2, por favor. Mira, aquí Pablo tiene que atender y Bernabé esta parte. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, fue algo fuerte, ¿sí? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos, dice, otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Era algo fuerte que estaba permeando mucho en esa iglesia, en la iglesia primitiva. La iglesia de Antioquía sintió que era sabio discutir el asunto con los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, así que enviaron a Pablo, a Bernabé, pero también envían a otros hermanos que iban a ser testigos, precisamente iban a proteger a Pablo y a Bernabé de ser acusados de distorsión de los hechos. Y envían a otra comitiva también para con ellos. Pero observemos el versículo 7, por favor, y la manera que el apóstol Pedro intervino aquí. Pedro era un hombre muy celoso y era muy legalista. Acuérdense en ese punto. Vean lo que dice Pedro. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Recuerdan cuando él estaba en la azotea y bajó un lienzo y tuvo esa visión que el hijo come y mata? Precisamente porque Pedro era muy legalista, celoso, ahora Dios le mostraría que incluiría a los gentiles en la salvación y que ellos tenían que escuchar el mensaje de Dios. Él era un hombre muy legalista. Mire, los judíos se sentían la última coca del desierto y en cierta forma, aunque eran hermanos, el pueblo escogido de Dios, eran la vida de Dios, pero no cumplieron el propósito de Dios al mostrar a Dios en sus vidas día con día. Perdieron ese privilegio y esa gran bendición. Ahora, gracias, de verdad, mire, vamos a estar en estos devocionales que van a ser 61 días de doctrina y conocimiento del libro de Romanos. Usted se va a dar cuenta que gracias a ese rechazo de los judíos, la salvación también llegó a nosotros, los gentiles. Gracias a eso, de verdad va a ser de mucha bendición. Nosotros fuimos incluidos en el plan de Dios
Y sabe, ahora somos su pueblo. Y Pedro les explica cómo Dios no hace acepción de personas. Aún Pedro era muy legalista, como todo buen judío, pero Dios enseñó que Él cambia el concepto equivocado que tenemos como hombres y escoge y salva a quien Él quiere. Y esto lo vemos en Hechos 10, en el capítulo 10, sobre la conversión de Cornelio y toda su familia. Después de esa experiencia, mire, con Cornelio, Pedro había convencido a la mayoría de los apóstoles y a los hermanos líderes de que Dios había concedido la redención tanto a los gentiles como a los judíos, ahí en Hechos 11, versículo 18. Cuando entiendes, hermano, la gracia que Dios obró en Cristo Jesús hacia nosotros, simplemente aceptarás que no hay nada que puedas hacer para comprar o dar a cambio ese regalo que es de gracia. Ahora, es como los requisitos, hermanos, por ejemplo, en muchas iglesias, ¿no? Como te dije, yo crecí en una iglesia bautista y agradezco mucho eso. Pero cuando te vas a bautizar, te dicen, tienes que tomar 3 lecciones. Lección 1, 2, 3, y vamos a ver si te aprobamos. Vas a pasar el examen para que puedas ser bautizado. Cuando vemos en Hechos capítulo 8, que solamente el único requisito para el etíope fue creer de todo corazón. Y le dijo, oye, allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Crees de todo corazón? Le dijo Felipe. Sí, creo que Jesús es el Señor. Bajaron y lo bautizó. Eso es legalismo a veces. Cuando ponemos, tienes que llevar tantas lecciones para poder bautizarte. No es así. Así no pueden ser las cosas. Ahora, veamos esto. Así que entendamos esto, que las obras no añaden nada a la salvación, hermanos. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Por favor. Mire, Pablo, en esta iglesia también estaba maravillado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, no por las obras, dice, para seguir un evangelio diferente. Y Pablo aclara aquí en el versículo 7, no que hay otro, no, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8, mas si aún nosotros, Pablo se pone ahí como referencia, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que tiene que ver con gracia, no con ley, sea anatema, sea maldito, dijo Pablo. ¿Sabes qué? Ese hombre está maldito. Es algo fuerte. Versículo 9, como antes os hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, lo vuelve a reafirmar. Por ejemplo, hoy en día, hermanos, está muy de moda el evangelio de la prosperidad, donde antes que buscar vidas santas transformadas, te llevan a concentrarte en un Dios que solo está interesado en suplir lo material y que tú debes experimentar riquezas y que entre más des, hay más bendición en tu vida. Eso es una vil mentira. Ahora, mire, de por sí estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles, los últimos tiempos, donde la gente solo quiere escuchar lo agradable a sus oídos. Eso es legalismo, llegar a conformarnos a un Dios que tú modificas, tú mueves, tú obligas en cierta forma a cumplir tus caprichos, pero ese no es el Dios de la Biblia, eso es legalismo. La gente hoy en día, hermanos, ya no lee su Biblia, ya no se compromete al 100%. Con este confinamiento, créanme, la comodidad también llenó los corazones de indiferencia y falta de compromiso. Me conecto cuando quiero, busco al predicador que más me agrade, aunque no tenga nada de contenido bíblico, no estoy obligado a dar, no me pueden exigir nada, pues yo decido, entonces yo decido cómo debo llevar mi vida cristiana y yo considero lo que es bueno o malo, sin importar lo que dice la Escritura. Y aquí se sostiene una lucha fuerte entre la vida nueva, hermanos, escuche esto, versus obras muertas. Constantemente. Gálatas 3:3 nos dice, Pablo en esta porción
tiene que llegar a una conclusión. Dice, tan necios sois. Hermanos, esta palabra, tan necio, es una palabra que se traduce en el griego como estúpidos. Es una fuerte palabra. En Estados Unidos es fuerte. En México la connotación también es muy fuerte, pero es una realidad de lo que Pablo decía. Tan necios sois, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. A ver, empezaron con la vida y ahora van a acabar con la carne. ¿Cómo es posible? ¿Cómo iban a ser justificados? Dando por sentado que la respuesta era que ellos se habían convertido por la fe. Pablo les preguntaba si eran tan necios como para pensar que podían empezar su vida cristiana de una manera por fe y progresar hacia la madurez siguiendo otro camino por las obras. Una incongruencia total. Dice Pablo, ¿saben qué? Empezaron con el Espíritu, teniendo vida y ahora van a acabar en la carne. Es imposible, es incongruente. Ahora, podemos decir esto, que esto fue en el tiempo de los apóstoles de Pablo y Pedro. Pero quiero que analicemos el segundo punto que nos debe hacer reflexionar y es el legalismo en la iglesia de hoy. El legalismo en la iglesia de hoy. Y en apariencia parece ser que no se da, pero sí se está dando mucho. El legalismo también está presente en nuestras iglesias hoy y todos nosotros de alguna manera o en algún momento dado hemos experimentado actitudes legalistas. Créanme, quizá el legalismo no sea nuestro estilo de vida, hermanos, pero es algo en lo que incurrimos de vez en cuando. Miren, es sencillo de ver. Cuando el pastor o predicador están compartiendo la palabra de Dios y usted es tan misericordioso, ¿sí?, que empieza a repartir la parte del sermón. Híjole, si hubiera venido tal hermano, mira, le hubiera quedado como anillo al dedo esta parte del sermón. Si hubiera venido aquel hermano, no hombre, esta parte el pastor la preparó para él. Bueno, viene la pregunta, ¿y qué hay de ti? ¿Que no hay nada que se aplique de este sermón a ti? Es un legalismo, también dentro de la iglesia. No nos percatamos de que esa actitud crítica difiere muy poco de los fariseos. Fíjese, usted debe venir a la iglesia con una actitud sincera delante de Dios y con un corazón enseñable, pues hay mucho que cambiar todavía nosotros. Cuando una persona toma posturas como la de los fariseos, no cambiará. Mire, interpretará las escrituras conforme le place y tomará posturas equivocadas que lo llevarán a no transformar sus vidas. Y siempre estarán midiendo, escuche esto, su vida en base a sus propias comparaciones de su estándar de vida con otros. Así van a ser. Déjeme mencionar algo que me tocó experimentar en mis primeros años como cristiano. Los domingos, por ejemplo, mis hermanos, teníamos 2 servicios. A las 10 de la mañana, terminábamos a las 12 y el otro a las 6 de la tarde. Créanme, al principio me encantaba, ¿no? Pero llegó un momento en mi vida que después me costaba asistir. Y el pastor me exigía, me decía, es que es el día del Señor y tienes que estar aquí. Déjame mencionarte algo con todo respeto. Yo sé que es el día del Señor, pero también hay legalismo en muchas cosas de estas. Recuerdo que en muchas ocasiones, siendo sinceros, hermanos, llegué a mentir e inventar enfermarme con tal de no asistir. Y más cuando estaba con mi familia, en reuniones familiares. Llegué a perderme muchas reuniones familiares porque tengo que irme. Y ya no hacía, a veces, no sabes qué, no puedo ir. Porque tenía que salir acarreado en ese aspecto. Llegó un momento en que empecé a ver que esto no era sano. Dios no está peleado con el hecho de que vayas, lo adores y pases un tiempo agradable con tu familia. Al contrario, Él quiere eso. Él quiere que tú la pases. Pero esas cosas me empecé a dar cuenta que eran cuestiones legalistas y que si no estás ahí, descuidé muchas cosas con mi familia. Yo no estaba casado, era soltero. Pero a veces estaba mi familia reunida y también ellos iban a la iglesia. Pero yo les decía muchas cosas, no.
después me arrepentí mucho de eso. Mire, pero es fácil y práctico darte cuenta cuando caíste en un legalismo. Te preguntarás, ¿cómo es eso? Bueno, sencillo. Vamos a ver esta parte. Lo que no glorifica a Dios es pecado. Así de sencillo. Veamos 1 Corintios 10:31. Dijo aquí Pablo, si pues coméis o bebéis, dice, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Tan sencillo. Debemos entender que estamos en este mundo no para vivir para nosotros, para ti mismo, sino que cada día tu vida debe ser un reflejo de Cristo y debes darlo a conocer. Hermanos, Filipenses capítulo 4, versículo 5, me encanta lo que menciona. Dice, vuestra gentileza. Cuando habla de gentileza, habla de actitudes cristianas. Dice, sean conocidas de todos los hombres, el Señor está cerca. Y cuando habla aquí del Señor está cerca, no está hablando de la venida de Cristo. Aquí está hablando que el Señor te está acompañando, es tu compañero, y obviamente lo estás dando a reflejar, y tienes que darlo a conocer día con día. Me acuerdo que decía una persona, ¿no? Que yo estuve trabajando en su empresa. A ver, pastor, una cosa es la iglesia y otra cosa es mi negocio. Mi negocio yo lo llevo, es de Dios, pero yo lo llevo a mi manera. Y créame qué fuerte, pero un hombre demasiado corrupto, un hombre que nunca dio testimonio y nunca alcanzó a gente, porque al contrario fue de tropiezo para mucha gente, hermanos. La gente cae en legalismo porque no se ha desafiado a vivir para el Señor como es digno el llamamiento de Dios. Siempre están condicionando a Dios, buscando atajos, lo menos que nos cueste esforzarnos a vivir para Él, llevar una vida santa y depender de Él. Lo menos que se pueda esto. Mire, nuestros triunfos, nuestras posesiones han determinado lo plenos que nos podemos sentir en Dios. Y no han aprendido a vivir por fe y andar en este mundo como extranjeros y peregrinos. Esas dos palabras han resonado mucho durante esta pandemia, en este tiempo en mi vida. Una, que soy extranjero, no soy de aquí, ya no debo de verme como esta parte del mundo. Y también que soy peregrino, estoy de paso en este mundo. Entonces, ¿cuál será el antídoto, hermanos, para no caer en esto? Bueno, la clave es vivir para Cristo, no para ti mismo. Romanos 14, versículos 7 y 8. Mire lo que Pablo nos dice aquí. Ve dónde encuentras el sentido de vida aquí. Porque ninguno de nosotros vive para sí. No estás aquí para vivir para ti. Fíjate, estás con el propósito de vivir para Cristo y mostrar a Cristo. Y ninguno muere para sí. Cuando morimos, vamos directamente a su presencia. Pues si vivimos, dice Pablo, para el Señor vivimos. Si no estás viviendo para el Señor en todos los días de tu vida, eso se llama religiosidad y en cierta forma caer en un legalismo. Y si morimos, para el Señor morimos, seguimos adelante con nuestra vida. Y Pablo dice, así pues, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No nos pertenecemos. Tu vida no te pertenece, le pertenece a Cristo. Tenemos un dueño a quien debemos honrar en todo lo que hacemos. Como iglesia, creemos que el domingo es un día especial de adoración, donde usted y yo, escuche esto, por favor. Mi concepto cambió hace muchos años de por qué vengo a la iglesia. Muchos decimos, es que vengo a cargar las pilas. Perdóneme, pero mi concepto cambió hace muchos años y se lo voy a compartir. Es mi convicción personal. Yo respeto su convicción, pero esto es personal. Para mí, venimos a entregar al Señor todo lo que nos permitió vivir en la semana, escúcheme, después de haber experimentado su cuidado, y venimos a ofrecer antes que a pedir. Antes que a pedir. Y como pastor, creo que después del servicio podemos pasar un tiempo como familia santamente y disfrutando el tiempo que Dios nos da con nuestros seres queridos. Hermanos, en el caso de nosotros, por ejemplo, los pastores siempre estamos 24/7, pero sin descuidar nuestro primer ministerio, que es nuestra familia. Pero es un privilegio, créame, orar por usted,
poder dar consejería, poder animarle, acompañarlo en la pérdida de un ser amado, etcétera, pero es nuestro trabajo para el Señor. Ahora, entendamos algo, hermanos, y te debe de quedar muy claro, la vida cristiana no se trata de ti, se trata de Dios. Así que obedece los preceptos de Dios y no te esclavices a tus conceptos. Vamos a ver aquí dos pasajes, Gálatas 4 y Colosenses 2, 16, 17. Por favor, vamos a Gálatas 4, versículo 8. Le dice Pablo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ahora, en esta parte me encanta el 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, fíjense aclara, porque es la verdad, el hombre no tiene la capacidad de acercarse a Dios, siendo conocidos por Dios, dice la pregunta, hace la pregunta Pablo, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis esclavizar? Volvéis a esclavizar. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, todos con aspectos de la ley. Me temo, dijo Pablo, de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hijo, le dice, ¿cómo es posible? Pablo estaba asombrado y desanimado. ¿Acaso no entendían que estarían regresando a un estado de esclavitud religiosa? ¿Era solo lo que deseaban? Si era así, ¿por qué se sentían atraídos a un sistema que era débil, hermanos? ¿Por qué no podían justificar ni capacitar para vivir santamente? Eso no los capacitaba la ley. Segundo, y era pobre, porque no podía asegurarles la herencia eterna en Cristo. Ahora, veamos los pasajes de Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Sí? Ellos no eran gentiles. Esto era el tiempo de los judíos. Los gentiles no podían apegarse a la ley de los judíos y los judíos aún todavía estaban bajo la gracia de Cristo. O en cuanto a días de fiesta, luna o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mire, los creyentes son liberados de esas malvadas fuerzas, hermanos, que son las que inspiran a las reglas legalistas acerca de qué se debe comer y de las fiestas. Nadie debía de juzgarlos en comida o bebida porque los cristianos son libres de los requisitos de la ley. Ahora, Dios no condena a los que comen de todo. De hecho, él dice, por eso le dijo a Pedro, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa impura ha entrado. Pedro, lo que yo llamo, lo que yo he limpiado, no le llames impuro. Y se refería a los gentiles que iban a entrar a ser parte del plan de Dios y del reino de Dios. Qué hermoso habla Dios en esa parte. ¿Sabe? Él dice que todos los alimentos pueden comerse debido a que los creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, ahí en 1 Timoteo 4:3. Así que veamos esto último, que nos ayudará en nuestra vida diaria y son consejos prácticos para no caer en legalismo y que no tengan nada de fundamento bíblico y que estés viviendo equivocadamente. Eso hace mucho daño en las iglesias. Mire, hay todo un sector, hermanos, de la iglesia que sostiene que los himnos son únicas canciones que deben ser entonadas en el culto y solo acompañadas de piano o de órgano. Yo recuerdo cuando asistí a la iglesia, había dos ancianitos y literalmente eran ancianos de la iglesia, pero era una pareja. Y veías a la hermana ya viejita como una pasita con su molote de pelo y tocando el órgano y parecía que estabas, la verdad, parecía que estabas en la catedral y no les preocupaba a la gente joven, no les preocupaba nada. Empezó a tocar, empezamos los jóvenes a meter guitarra y abajo. Eso es satánico, eso es esto. Y yo empecé a ver esas actitudes legalistas y decía, bueno, al principio decía, bueno, pues ellos tienen la razón, saben lo que hacen, pero después dije, es que no está bien estas cosas. Imagínense, otro sector en el cual puede estar incluida, por ejemplo, nuestra iglesia, con alabanza más contemporánea, difieren, y precisamente difieren de los otros que tocan himnos, ¿no? Pero sabe,
Los que practican la adoración tradicional acusan a los que adoran contemporáneamente. Pero sabe, los unos y los otros, cuando entran en esas críticas, ambos hermanos están pecando. La verdad. Porque todo lo que es que es una sagrada adoración y solamente estos cantos son inspirados. La única inspirada es la palabra de Dios, no los cantos, perdónenme. No los podemos poner a la par de ellos. Hay una alabanza que a mí me encanta mucho. Yo sé que muchos la han escuchado. Se llama Estoy bien. De paz inundada, mi senda ya esté. Pero cuando yo la escuché con un grupo que se llama For Him, yo me enamoré de ese corito. Imagínense, qué diferencia, ¿verdad? Aquí dice, de paz inundada, mi senda ya esté, o cubra la mar de aflicción. Preciosa, dije, esto me encanta. Y más que nada, porque trabajé con los jóvenes y también había de las dos posturas, pero teníamos que ver de guardar el equilibrio y no caer en legalismo. Hermanos, mire, déjenme decir algo. Lo que complace a Dios es la actitud de corazón. De hecho, la iglesia primitiva no tenía piano ni órgano, hermanos, la verdad. Y sabe, y no por eso dejaban de adorar en una forma reverente al Señor. Es que para mí esta alabanza es la mejor. Es que a ver, espérate, no es el punto. Así que pensemos en esto. Estamos para adorar juntos a Dios, no para hacer una selección de alabanza que agrada a Dios. Juntos tenemos que adorar a Dios en el mismo espíritu. Romanos 14, 1 al 3 y versículo 15. Miren, muchos hermanos se habían convertido, tenían ciertas cuestiones en su vida que no todos piensan igual. Había gente más madura que hacía cosas. Voy a explicarlo de esta manera. Había gente que comía los sacrificados, los ídolos, porque ya no afectaba su conciencia, porque Pablo lo dijo, que es un ídolo, el que es todo es Dios. Pero por causa de esa persona débil, nosotros teníamos que pensar, Pablo dice, tienen que pensar en ellos, porque puedes hacer caer tú al débil. Para él, tal vez eso está mal, él come legumbres, pero sabes que tú detente, abstente, si eso le va a afectar a él. ¿Sí? Yo te puedo decir, y creo que lo he enseñado, por ejemplo, me encanta mucho la cocina, y hay platillos que llevan vino o llevan cerveza. Por ejemplo, un pollo a la mostaza que yo hago con almendras, mostaza y especies, lleva un bote de cerveza, las charolas. Pero si tú me ves en el Oxxo o en un súper comprando 2 botes de cerveza, su mente tan sagaz y tan santa va a decir, ay, el pastor lo quiere para su pollo a la mostaza, ¿verdad? Y usted está pensando, no, usted no va a pensar eso. ¿Qué va a decir? Ay, el pastor como que le encanta, Va a decir, híjole, este pastor, mira, y tengo permiso si el pastor lo hace. Pero hermanos, por causa de eso, si yo lo puedo hacer usted tropezar, prefiero abstenerme. Mire lo que dice Pablo. Versículo 1 del capítulo 14 de Romanos. Recibir al débil en la fe. Aquel que tal vez no come carne, come legumbres o tiene otros conceptos, tienes que recibirlo. Pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, habla en cuanto a su fe, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pero veamos el versículo 15 y que debemos de poner atención, hermanos, siempre en este versículo. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, se entristece, decae, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la causa tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Una vez me decía una persona, ay, pastor, mi esposa exagera. Oiga, pastor, ¿cómo no un platillo de camarones no puede ir acompañado de una cerveza? Pues no lo disfruto tanto. Pues mira, ese es el concepto que tú tienes. Qué bueno, guárdate el concepto, pero si precisamente entra una persona que va asistiendo a la iglesia, es nuevo,
y te ve haciendo esto, ¿qué va a pensar? Yo ya no pienso en mí mismo, debo de pensar en la otra persona. Por eso Pablo le dice aquí, ya no andas conforme al amor, si no te importa lo que los demás piensen. Yo debo de pensar esa parte. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. A mí no me importa. Yo soy maduro y ese es su problema. No, 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 es mi problema también. Hacerlos caer. No sé si hace muchos años le platiqué en una de las predicaciones. Yo venía saliendo de un contexto de alcoholismo. Yo pasé mi primera Navidad con una familia de la iglesia. Cuando llego, me dicen, Roberto, ¿qué quieres tomar? ¿Qué tienes? Bueno, tenemos Chivas Regal, tenemos Bucanas, tenemos cerveza, tenemos vino, tenemos poncho calientito y refresco. No, pues dame refresco. Mire, yo los veía que cada rato se servían su whisky, pero a gusto, y ya medio entonado, decía, yo entro en mí, pues sí se vale, sí se puede. Pero había algo dentro de mí que decía, ¿sabes qué no? Hermanos, si en ese momento Dios no hubiera protegido mi corazón, yo me hubiera ido de bruces hasta el fondo. Venía saliendo de eso. Pero Dios protegió mi corazón. En estos versículos se habla de dos actitudes que debemos tener hacia ese hermano: aceptarlo y no juzgar sus opiniones. La palabra traducida como aceptar aquí en griego también significa aceptar, recibir, darle la bienvenida, no para criticarlo. Esto implica que el hermano que es considerado débil en la fe no será criticado, juzgado, ni mucho menos menospreciado. Ay, es que esto no de los que están a mi altura, o no pensamos igual. No, debe de pensar que es una persona por la cual Cristo murió. Él debe ser aceptado y recibido de la misma manera que Dios nos recibió a nosotros, siendo conscientes de que espiritualmente hablando, hermanos, estábamos en la peor posición y Dios nos tomó a nosotros. Si alguno de nosotros se halla en un estado de madurez más, hermanos, avanzado que otros, es solo por la gracia de Dios. Y eso tiene que ver con Dios, no con nuestros propios esfuerzos. Así que tome en cuenta lo siguiente: nunca tomes el papel de Dios. Él es un único juez, justo y perfecto. Gálatas 6, 1 al 4. Vea lo que nos invita a esto. Y hermano, de verdad, la iglesia Bricamat es una iglesia que restaura. Cuando estás mal en un área y queremos nosotros ayudarte, no juzgarte, no criticarte, sacarte de ahí. Pero también la persona tiene que estar consciente y reconocer, y sobre todo, una de las cosas importantes, hermanos, es esto, que tú quieras ser restaurado. Vean lo que dice Gálatas 6, versículo 1 al 4. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, habla de la lista que viene mencionando las obras de la carne. Vosotros que sois espirituales, habla aquí a la gente madura espiritual que pueda ayudar a otros a restaurar. No cualquiera puede restaurar, porque a veces juzgamos muy duramente, decimos, no, ya no se va a levantar cuando no somos nadie. Dios es el que levanta, Dios es el que restaura. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarles un mandato. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre, no espíritu enseñable. Considerándote a ti mismo, poniéndote en los zapatos de la persona, ¿cómo estaría yo si estuviera en la misma situación? Dice, no sea que tú también seas tentado. Y hermanos, pases por lo mismo y no haya quien te ayude en ese momento. El versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, que es el amor. Cuando alguien me comparte una carga o yo puedo compartir una carga, en cierta forma, esa persona la está llevando. Yo me estoy liberando. O esa persona se libera y yo la estoy llevando. Y estoy constantemente, o le puedo preguntar, oye, ¿cómo vas con esto? Para ayudarlo. Y que esa carga no sea tan fuerte. Versículo 3, porque el que se cree ser algo religioso o más espiritual, no siendo nada a sí mismo se engaña. Pablo dice en el 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá el motivo de gloriarse solamente respecto a sí mismo y no en otro. Hermanos, la instrucción es no estar examinando, escuche, la vida del otro. Dios no nos nombró a ninguno de nosotros como presidente de la Suprema Corte del Reino de los Cielos. En ningún momento.
cada cual llevará, dice, su propia carga. El texto aquí nos habla de restaurar al que cayó, mirándonos a nosotros mismos y hacerlo con un espíritu de mansedumbre y estar siendo sensibles a los tropiezos de los otros y enseñarles. Imagínate cuando venga alguien a buscar consejería y tú lo desacreditas, lo descartas y le das un juicio de condenación. ¿Dónde está la esperanza en Cristo? ¿Dónde? ¿Dónde está? Mire, por otro lado, Dios nos dio el derecho de pasar, precisamente no nos dio el derecho de pasar juicio sobre otro. ¿Quién eres tú para juzgar? Dice Pablo, al criado del otro. Por su propio amo está en pie o cae, o dice, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo. Cuando juzgamos, nos estamos tomando una atribución que solo le pertenece a Dios, y al hacerlo pecamos, hermanos, definitivamente. Pero lo peor en este caso es que muchas veces estamos juzgando por cosas que no tienen gran importancia delante de Dios, cuando en nuestras vidas hay otras mayores, precisamente, que tenemos que analizar y las cuales tenemos que estar dejando de hacer, que son pecados. Por eso, analiza esto último y ve que tus excusas son demasiadas infantiles para seguir juzgando y no cambiar. Tu barómetro, escucha esto, por favor. Pon mucha atención. Tu barómetro, que es lo que va a medir tu estilo de vida, no son los errores de los demás. Ah, no estoy tan mal, pues ahí la llevo. No. Sino Cristo es tu ejemplo a seguir. Escúchame, ahí te vas a medir en Cristo, no los errores de los demás. Muchos se están alimentando constantemente. Yo le llamo carroña humana de los errores de los demás para estarse justificando de sus actos. No se puede. Veamos ahí Lucas 6, 46, 41 y 42 a lo que nos invita. Hermanos, antes de que seas tú como Madame Sassou, que todo lo sabe en ese aspecto, ¿sabes? Tienes que conocerte a ti mismo y verte a ti mismo antes que ver los errores de los demás. ¿Qué dice esa porción? La pregunta, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Cómo si nos da? Fíjense, tenemos ese detalle de ver con el lente y en una forma tan acertada, estar viendo el error de la persona. Eso es donde nos medimos. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Es interesante en el 42. Otra pregunta. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, mira qué espiritual, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? ¿Qué le dice Jesús en esta porción? Vea la palabra, está muy blandita aquí, ¿verdad? Esta palabra, hipócrita. ¿Qué le está diciendo? Falso, fariseo, escriba, publicano, sucio. ¿Qué le está diciendo el Señor? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Primero arregla tu vida. Primero ve todos tus errores, todo lo que hay, y después puedes ver. Dice que el espiritual todo lo juzga. Pero cuando habla de ese pasaje, que el espiritual todo lo juzga con equidad para ayudar, hermanos. Y te dirá las cosas para ser de bendición en ese aspecto. La viga que está en nuestros ojos es la que no nos permite ver nuestras faltas. Antes de señalar al otro, debemos inspeccionar nuestra conciencia y preguntarnos si lo que sentimos no está motivado por los celos o envidia. Examinémonos si es una cuestión de preferencia o madurez. Quizá el hermano no pueda llegar o no fue llevado aún donde tú estás al nivel de Dios. No tienes por qué juzgarlo. Tienes que ayudarlo. El hermano que con frecuencia juzga al otro lo hace porque se cree superior y por lo tanto cree tener una conciencia, una fe más madura o más fuerte del otro. Sin embargo, su juicio continuo pone en evidencia, hermanos, la inmadurez de su fe, porque una de las características del discípulo maduro es la ausencia de juicio
en su corazón y la abundancia de gracia en su manera de vivir. Tengamos cuidado. Mire, Romanos 14, versículos 10 y 12 nos invita a reflexionar en esto. Pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. No en el trono blanco, en el tribunal de Cristo. Versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios no te va a justificar por los actos de los demás. Va a decir, a ver, tú eras consciente de que tú tenías que vivir para mí. Señor, es que nunca, pues no estaba tan mal, pues no estaba tan mal como aquel. No, no, no. Yo no te mandé a que te fijaras en eso. Yo te mandé a que tu vida sea diferente día con día. Por favor, hermanos, procuremos no ser de tropiezo a otros. Mira, el legalismo fue un tropezadero entre los creyentes a través de los siglos. Lo fue en los tiempos de Jesús con los fariseos, lo fue en los tiempos de Pablo con los judaizantes y lo sigue siendo en nuestros días. Así que es preferible abstenerte de ciertas prácticas que nuestros hermanos débiles en la fe no puedan entender. Ayúdalos a madurar. Romanos 14:13 nos dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos unos a los otros, sino más bien procurad decidir, dijo esto Pablo, no poner obstáculo o pieza o piedra que tropiece al hermano. En otras palabras, no haga algo que su hermano lo pueda hacer llevar a caer en crítica o en ira, o lo pueda llevar a hacer algo en contra de su conciencia, porque está pecando contra su hermano, que en definitivamente es una forma de pecar contra Dios. Así que, hermano, la vida cristiana tiene que vivirse de manera equilibrada entre la verdad y la gracia. Hay un balance perfecto entre la verdad y la gracia. Siempre es perfecto esto. Así que concluyamos y hagamos esta pregunta. ¿Cómo identificar si eres un legalista? ¿Cómo lo puedes identificar? Bueno, vamos a ver lo primero. Si identificaste que tienes uno de los 3 puntos que dije, entonces es tiempo de rectificar. ¿Ok? 2. Si tienes 2 de los 3 puntos que mencioné, ten cuidado de no ser de tropiezo a los demás. Y 3, pero si tienes los 3 puntos, eso es interesante, que mencioné, pon mucha atención, pues estás en el punto de convertirte en juez y te destruirás a ti mismo. Y eso no queremos que suceda. Hermanos, en Amad no hay lugar para el legalismo, no hay lugar para la crítica, en Amad no hay lugar para la disensión, en Amad hay lugar para restaurar, amar, corregir y bendecir a todas las personas. Eso es una iglesia conforme el corazón de Dios, una iglesia que restaura, una iglesia que no está viviendo bajo los principios de este mundo, sino bajo los preceptos de Dios. Así que te invito a orar y te invito a que te unas a esta causa, que seas parte de verdad de lo que es Amad, una iglesia conforme el corazón de Dios. El legalismo no puede formar parte de nosotros. Oramos. Padre, gracias te damos por la bendición de poder escuchar tu palabra, darnos cuenta que en una forma muy sutilmente podemos caer en un legalismo, el cual puede estar destruyendo no solamente nuestras vidas, sino la obra de Cristo por querer hacer las cosas a nuestra manera y no buscar, Padre, tu gracia, tu misericordia y tener sobre todo, Padre, gracia para con las personas que son débiles. Ayúdanos a procurar, Señor, en verdad, no proponernos que seamos de tropiezo para otros, sino al contrario, que seamos de bendición y podamos seguir adelante en tu obra y sobre todo mostrar el amor de Cristo. Señor, así como en el tiempo de la iglesia primitiva hubo esto, no queremos que la haya, Señor, en este tiempo. Que seamos de un mismo sentir, un mismo amor, un mismo espíritu y busquemos de tu presencia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bien, mis hermanos, es un día muy especial. Usted se va a dar cuenta, vamos a casi finalizar con un evento muy bonito. Le explico que estemos orando por esta bebecita que vamos a presentar en un ratito más.
pero es un momento muy especial porque vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. Tenemos que siempre clamar por la venida del Señor. Juan decía, y lo refirió mi hermano Rafael el miércoles de oración, sí, Señor, ven pronto ya. Y lo anhelamos. Ese es el deseo de la creación, el ser revestidos, dice Romanos capítulo 8. Y vamos a preparar nuestros corazones para celebrar la cena del Señor. Sé que ya prepararon ustedes sus elementos, prepararon su corazón. Ya dimos una explicación de lo que es la Santa Cena, tomarla indignamente, pero sé que de aquí en adelante, como iglesia, nos vamos a esforzar por vivir siempre para el Señor. Es un privilegio recordar el sacrificio de Cristo, recordar lo que hizo en la cruz y lo que Él decía, cuánto anhelé este momento de pasar esta cena con los discípulos, presentar y precisamente derramar su corazón delante de ellos y preparar su corazón para el último momento. Así que dice el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor, dice, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Dice el Señor, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Bebamos. Y Pablo encierra todo esto con estas bellas palabras. Así pues, por esto que vengo diciendo, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El sacrificio de Cristo, el cual nos llevó a su presencia, anunciamos hasta que Él venga, también la esperanza de que Él viene pronto. Oremos. Padre, gracias te damos por ese sacrificio tan perfecto en la cruz, que aún no alcanzamos a entender, pero es verdad lo que dice una alabanza, estuvimos ahí, Señor, clavándonos tus manos, tus pies, nuestras iniquidades, Señor, te fueron a ti puestas, Padre, por nuestra causa, y todo en la cruz lo cumpliste. Al final tus palabras fueron consumado, y esas palabras quebrantan, Dios, te hacen pensar en ese plan soberano que te trazaste desde la eternidad, cumplir en Cristo para con nosotros. Consumado es, aquí termino lo que Dios se propuso en ti, Señor. Ahí terminó. Y gracias por ese amor infinito en la cruz, ahora estamos acá. Te bendecimos y anhelamos tu venida. Sí, Señor, ven pronto y queremos estar contigo y disfrutar con tu presencia y de tu presencia día con día. Gracias por este tiempo tan especial. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les... Bien, buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga. Es una bendición estar una vez más con ustedes. Este día, este domingo, es muy especial para nosotros. Es la primera presentación que vamos a tener de una bebé, Regina. Ellos es un matrimonio que tuve la bendición de poderlos casar. Y bueno, Dios ha dado el fruto más maravilloso que son los hijos. Pero me gustaría leer un pasaje en el cual Jesús tiene contacto con muchos de los niños. Y Él le dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad venir a los niños a mí, y no se lo impidáis. Y vean la razón, esto me encanta, porque de los tales es el reino de los cielos.
de los que se hacen como niños es el reino de los cielos. Entonces, prácticamente tenemos que hacernos como niños para entrar al reino de los cielos. Y dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y precisamente esta tarde vamos a bendecir y presentar delante de Dios y delante de la iglesia a Regina, y le voy a pedir a los papás que pasen aquí al frente, por favor. También el abuelo que pase, sí. Bien, Regina es una bendición que Dios les ha dado. Y la verdad que un hijo es una bendición, dice la Biblia, bienaventurado el que llena su aljaba de ellos. La herencia de los hijos, la herencia de los padres, es precisamente los hijos que Dios da. Y vamos a orar por ellos, vamos a encomendarlos, pero también hay algunas preguntas que tengo que hacerlo. Gore, ¿sabes la responsabilidad que implica el guiar a tu niña bajo los principios de Dios? Sí. ¿Sí? ¿Estás dispuesta a hacerlo? Así es. A que Regina sea una muy buena cristiana, ¿sí? Que ame a Dios y que conozca a Dios en el tiempo que Dios toque su corazón. Salvador, como papá, la responsabilidad es mayor en ese aspecto. De guiar a tu hija bajo los principios de Dios, de enseñarle a Cristo y mostrarle a Cristo a través del amor que Dios ha dado a través de Cristo. ¿Estás dispuesto a guiar? También el abuelo, bueno, es parte de esto, y también sé que ama a su nieta, está ahí. Entonces, usted va a ser parte fundamental de recordarle a ellos esta promesa que están haciendo delante de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a orar y ponerla en sus manos. Padre, gracias te damos por la vida de Regina. Gracias porque tú se las has dado, Señor, como un regalo precioso, y la ponemos en tus manos. Aún en la situación que ella tiene, está en tus manos y en el control soberano. Padre, yo te pido humildemente, corazón, y te agradezco por lo que has hecho en la vida de ella, pero te pido, Padre, tu obra en ella, un milagro de acuerdo a tu poderoso e infinita voluntad, Señor. Te pedimos, Padre, y te agradecemos lo que has hecho en la vida de Salvador de Gore, Señor, y también de su papá, pero la ponemos en tus manos y hoy la presentamos delante de ti. Ella es tuya, tú la formaste del vientre de su madre, Señor, tú viste su desarrollo y hoy, Señor, queremos presentarla delante de ti y darte la honra y la gloria. Obra tu perfecta voluntad, Señor, sobre su vida, y gracias por este tiempo tan especial. La ponemos en tus manos y te agradecemos lo que vas a hacer. Señor, que ella sea una cristiana que te glorifique, una cristiana de impacto y una cristiana que te honre y te glorifique en cada momento. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, gracias porque tú eres fiel y gracias por lo que harás en ella y nos sorprenderás, Señor. Así que bendigo a sus padres, bendigo a su abuelo y bendigo este momento y esta presentación para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, siempre como iglesia, nosotros presentamos un certificado y dice Regina Rosete Flores, certificado de presentación. Por el presente se hace constar que la bebé Regina Rosete Flores es presentada en la Iglesia Bíblica Amat ante la presencia de Dios y los testigos presentes el día 28 de febrero del 2021. Firma el pastor Roberto Zamora y obviamente van a firmar también sus papás. Gore, si puedes firmar. Sí. Está incómodo. Sí. Saludos. Bien, les hacemos entrega de su certificado y que Dios les bendiga, les guarde y que en todo momento confíen que Él tiene la última palabra. Gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, iglesia amada, y oremos por ellos. Que Dios les bendiga.